Esta mañana una vez más disponemos nuestro corazón para allegarnos a tu palabra, venir a tu palabra y aprender de ella. ¿Cómo tú esperas que tu pueblo discierna todo espíritu, toda enseñanza, tal como aquí en tu palabra nos lo dices? Te pedimos gracia, te pido gracia para comunicar esta verdad y pido gracia en el corazón y en los oídos de mis hermanos para escucharla. En Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada inicié este tema y solo toqué el versículo 1. Solo toqué 1 de Juan 4:1 y hablé de la necesidad de discernir, la necesidad de probar todo espíritu. La palabra probar fue tomada en el original, en el griego, fue tomada de la metalurgia y fue tomada para entender lo que Juan quería dar a entender a estos hermanos era: necesitamos probar toda enseñanza, necesitamos pasar toda enseñanza por fuego y saber si esa enseñanza es pura o es impura. Y bueno, me quedé ahí solamente porque creo que necesitábamos reconocer una gran verdad. Regrese conmigo al verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y nuevamente retomo las palabras claves de este verso. La palabra espíritu, no creáis a todo espíritu, ahí significa enseñanza. Es decir, lo que Juan está diciendo es: no crean toda enseñanza, sino pruébenla. ¿Qué es lo que había que probar según Juan? Lo que había que probar era el origen de esa enseñanza. Es decir, el origen era el Espíritu Santo o el origen era el espíritu del anticristo. La razón por la que nosotros hacemos bien en probar toda enseñanza nos la dice Juan. Muchos falsos profetas se han levantado y han salido por el mundo. Así que mencioné que este versículo es un llamado claro del apóstol Juan a hacer uso del discernimiento espiritual. Y dije la semana pasada que pareciera ser que el discernimiento espiritual está en terapia intensiva. Está fuera de moda. En muchos lugares discernir espiritualmente es sospechoso. En muchos lugares cuando alguien dice, sabes que hay que discernir esta enseñanza, hay que pasar esta enseñanza por la palabra, dicen no lo hagas y usan un texto fuera de su contexto totalmente. Dice, porque no es bueno levantar la mano contra el ungido de Jehová. Un texto muy manoseado en nuestros días. Muy manoseado en nuestros días. No tengo el tiempo, no significa eso, solamente quiero decirte eso. Levantar la mano contra el ungido de Jehová no significa que tú y yo podamos cuestionar una enseñanza. Es todo lo contrario. El Nuevo Testamento nos dice, discierne, comprueba, pasa esta enseñanza por un filtro que se llama la palabra de Dios y pésala. Y si las cuentas no te están dando, si la balanza no te está dando, muy posiblemente el espíritu que domina a ese maestro no es el Espíritu Santo, tiene que ser un espíritu, y en esta carta no se mencionan más que dos espíritus. ¿Se acuerdan cuáles son esos dos espíritus? O tenemos al Espíritu Santo, dice Juan en el capítulo 2, o recibimos la unción del Santo, o andamos en el equipo equivocado con el anticristo. Discernir la palabra diacrino en griego significa separar totalmente, apartarse, hacer distinción, decidir, diferenciar o juzgar acertadamente los espíritus. Mira, si juzgar fuera malo, juzgar, voy a usar la expresión bíblicamente, juzgar, como dijo Jesús, con justo juicio. Si juzgar fuera malo, entonces dime, ¿por qué Jesús juzgó a los fariseos? Si juzgar fuera malo, entonces dime por qué Pablo juzgó a Demas. Demas me ha desamparado amando más este mundo. ¿No fue lo mismo que dijo de Himeneo y Fileto? Si juzgar fuera malo, entonces que alguien me explique por qué Jesús juzgó a los fariseos, por qué Pablo juzgó a Demas, por qué Pablo juzgó a Himeneo y Fileto.
Entonces, si alguien me diga por qué Pedro confrontaba a los falsos maestros de sus días, que alguien me diga por qué Juan está confrontando aquí a falsos maestros, que alguien me explique por qué Judas escribe toda una carta para defender la fe. Entonces, por eso digo que el pasaje sacado de su contexto, no toques al ungido de Jehová, está muy manoseado en nuestros días. Hoy dice, no des nombres, porque no vaya a ser que todo lo que digas se te revierta, ¿no? Cuando uno ama la verdad, y la verdad tiene que ser levantada, y el error tiene que ser confrontado, y el juicio es justo. Es decir, que el juicio está anclado en la verdad, no en lo que yo creo. Entonces se dan nombres. Eso es algo que muy poca gente en nuestros días hace. Pero discernimiento, entonces, hermanos, es la habilidad de distinguir entre el bien y el mal para así tomar sabias decisiones. La semana pasada mencioné esta frase célebre de William Shakespeare, ahí en su libro del Mercader de Venecia, ¿no? En esta historia. Y en esta historia se hizo famosa la frase, no todo lo que brilla es oro. Y en la iglesia, hermanos, en la iglesia se opera. No todo lo que dice ser es, y no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué debemos discernir? La razón es sencilla. Si no discernimos, entonces nos vamos a mantener en la infancia espiritual. Por no discernir, muchos creyentes se han quedado en la infancia prolongada. Por no discernir, a todo le damos calificativo cristiano. Está como, tenemos calificativo para todo. Es un abogado cristiano, es un chef cristiano, es un maestro cristiano, es esto cristiano, es esto cristiano. Hermanos, el cristianismo no es un aditivo que le ponemos a algo. El cristianismo es un estilo de vida. Es como si yo dijera, las matitas que están aquí, las plantas que están ahí, son cristianas. Y algunos cada vez que uso ese ejemplo dicen, híjole, y son más cristianas que yo porque vienen más que yo a la iglesia. No son cristianas por estar aquí, ¿lo entienden? Son plantas, son ornamentos, están aquí, se tienen que regar igual que como se regan otras. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar los calificativos. Entonces me voy a introducir, C.S. Lewis dijo, no podemos reconocer las falsas enseñanzas o movimientos porque nos falta la perspectiva histórica que se puede obtener, escuchen bien, al leer sobre nuestro rico patrimonio histórico y teológico. A lo largo de la historia, las ideas novedosas han dado lugar a movimientos que finalmente se desvanecieron, pero luego resurgieron en forma nueva, ligeramente modificados. Y yo ya hablé de eso la semana pasada. En los versos que hoy tenemos adelante, del versículo 2 al 8, hay 5 pruebas para evaluar toda enseñanza. La Biblia no nos deja huérfanos cuando nos dice que tenemos que probar toda enseñanza. La Biblia no nos deja incompletos cuando nos dice discierne, prueba toda enseñanza. Juan en este capítulo 4, del verso 2 al 8, nos da 5 pruebas. Y quiero que solamente entiendas eso, los principios que aquí Juan traza, los principios que aquí Juan nos dice que están puestos para nosotros, para ser usados, son principios atemporales. Es decir, lo podemos usar en toda época, se pueden usar en toda temporada, se pueden usar en cualquier momento de la vida. Son atemporales, es decir, no los usó Juan en sus días y allá quedaron olvidados. No, porque la Biblia fue escrita ciertamente para los oyentes de aquel día. La gente a la que Juan quiso llegar con esta carta escucharon estos principios y Juan les estaba diciendo, pónganlos en práctica. Pero cuando tú y yo leemos la Biblia en esta hora también nos dice, aquí está, no estás huérfano. ¿Quieres probar una enseñanza? ¿Quieres probar el espíritu de un predicador, de un maestro? Aquí están las 5 cosas que tenemos que hacer para saber si este maestro, este predicador es genuino o es falso. Si es que ese hombre está poseído por el Espíritu Santo o está dominado por el espíritu del anticristo. Bueno, un hombre, un gran predicador llamado Jonathan Edwards, estudió este pasaje
examinó este pasaje en un momento, en un movimiento que en los Estados Unidos se conoció como el Gran Despertar, 1600 años después de que Juan escribiera esta carta. Es decir, por ahí en los años 1730, 1740, había un gran avivamiento en los Estados Unidos que se conoce como el Gran Despertar. Y a Jonathan Edwards le preguntaron, ¿será genuino? ¿No será genuino? Él mismo estaba inmerso predicando la palabra en estos días. Y entonces Jonathan Edwards dijo, si es genuino o no es genuino, no le toca al hombre decir si es genuino o no es genuino. Y lo que él hizo fue eso, él dijo, volvamos a la Biblia y permitamos que la Biblia nos enseñe a evaluar y a mover. A evaluar, y a calificar si lo que tenemos delante de nosotros es genuino o no es genuino. Y traigo esto a colación porque este predicador permitió que fuese la Escritura la que diera respuesta a este mover. A mí me parece sorprendente la historia de Jonathan Edwards porque, gracias a Dios, seguimos teniendo la Escritura. Y podemos aprender de este pasaje que lo que no tiene sustento bíblico, escúchalo bien, debe ser rechazado y debe ser confrontado. ¿Qué hacer cuando tu vida y mi vida está frente a un falso maestro número uno? Tienes que rechazar esa enseñanza y si te es posible, tienes que confrontar esa enseñanza. ¿Con qué? ¿Con lo que tú crees? No, con la verdad de Dios. Y Jonathan Edwards fue lo que hizo. Ahora, el gran problema en la iglesia es que muchos creemos que esta es la tarea del pastor o de los ancianos a su lado. Muchos en la iglesia creen que quien tiene que discernir es el pastor y los ancianos que están a su lado. Pero quiero animarte a algo. Esta no solo es mi tarea como pastor, esta no solo es la tarea de los líderes que me acompañan, que están a mi lado si quieren en esta congregación. Esta es la tarea de toda oveja. Toda oveja tiene que discernir. Todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes, grandes, chicos que hemos sido salvados y rescatados por Dios, tenemos que discernir entre la verdad y el error. Y voy a agregar una tercera cosa. Esta es la responsabilidad de todo padre de familia. Esta es la responsabilidad del hombre que está a la cabeza de un hogar delegado por Dios. El hombre tiene que discernir absolutamente si lo que está sucediendo es provocado por el Espíritu Santo o provocado por otro espíritu. Entonces quiero tomar las 5 líneas principales que Jonathan Edwards en 1740 tomó y quiero tomar estas 5 pruebas o marcas que él utilizó. El escrito después lo puedes buscar, seguramente lo encuentras en internet. El estudio completo de él se llama Las marcas distintivas del Espíritu Santo y fue escrito en 1740. Entonces vamos a ver las 5 pruebas que Juan está marcándonos aquí. Abran su Biblia y quédense conmigo en Primera de Juan y voy a ir leyendo los versos de acuerdo a cómo vamos en las pruebas. Prueba número 1. ¿Cómo evaluar si esto es genuino o es falso? Prueba número 1. La obra del Espíritu Santo exalta al Señor Jesucristo. La prueba o la obra del Espíritu Santo exalta al Señor Jesucristo. Observe el verso 2 y 3. En eso conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Y qué dice Juan? Y que ahora ya está en el mundo. Bueno, ya hemos hablado del anticristo y Juan habla del anticristo no como la persona que vendrá en la culminación de lo que Apocalipsis nos dice. Juan está hablando del anticristo en la carta como un sistema que está avanzando entre nosotros y que está siendo orquestado o dirigido por falsos maestros. Entonces la prueba número 1 que yo tengo que indagar cuando estoy frente a un maestro: ¿está Cristo siendo exaltado? ¿Está Cristo siendo glorificado? De esta manera podemos decir que la primera prueba es una prueba cristológica. Es decir,
¿Qué tanto ese maestro, qué tanto ese predicador habla de Cristo? Habla de Cristo, predica a Cristo, promueve a Cristo. Recuerdo, estaba viajando un pastor de una ciudad del centro del país a una ciudad del sur de los Estados Unidos. El predicador o el pastor que lo había invitado a ser el predicador en sus servicios del día domingo tenía un programa de radio todos los sábados en la mañana. Y coincidió que mientras él llegaba a esta ciudad de Arizona, coincidió que el programa estaba pasando por la radiodifusora que lo transmitía, y para él era muy importante escuchar la opinión de este pastor mexicano. Así que quien lo recogió en el aeropuerto le dijo: ahora súbase ahí y vamos a prender la estación porque está predicando nuestro pastor en la radio y él quiere saber su opinión. Pues ahí van y estaba escuchándolo y iban a coincidir en algún momento del lunch o de la comida. Le dice el pastor de los Estados Unidos al pastor mexicano: me urge saber cuál es su opinión acerca del programa de radio que tú escuchaste esta mañana. ¿De veras quieres mi opinión? Le dijo este michoacano. ¿De veras la quieres? ¿De veras la quiero? Ok, te voy a decir mi opinión. Tu programa es una basura. Es una porquería tu programa. Se promueve tu ministerio, se promueve tu iglesia, se promueve a tu director de alabanza, se promueve todo el circo que hacen. El único que no has promovido es Cristo. Fue la última vez que este predicador michoacano predicó en esta iglesia. Lógicamente, eso no era música para los oídos de aquel que lo había invitado, ¿no? Hermanos, la prueba de saber si un ministerio verdaderamente, la obra del Espíritu está siendo llevada a cabo ahí, es la proclama de Cristo. Para un verdadero discípulo, para un padre que está queriendo guiar a sus hijos a Cristo, para un pastor que está queriendo guiar a su grey al reino de Dios, todo inicia y todo se sostiene aquí. ¿Qué lugar tiene el Hijo de Dios en lo que tú estás haciendo? Este principio nos recuerda la encarnación de nuestro Salvador. La cristología siempre está por delante de la eclesiología. Es decir, muchos están preocupados por la vida de la iglesia, lo que la iglesia tiene que hacer, la influencia que la iglesia tiene que tener. ¿De qué te sirve tener influencia si Cristo no está ahí? La iglesia sin Cristo es nada. ¿De qué te sirve hacer mil y una cosa si Cristo no está allí? Sin una correcta cristología podemos hacer circo, maroma y teatro, y simplemente la iglesia se convertirá en un centro donde pecadores no regenerados se reúnen cada semana. A la luz de la Biblia, eso no es la iglesia. A la luz de la Biblia, la iglesia es el lugar donde pecadores regenerados, llamados por un Dios maravilloso, somos guiados a los pies del Calvario, al reconocimiento de que el Hijo de Dios vino y tomó forma humana y vivió entre nosotros y murió por nosotros para que viles pecadores lleguemos a ser salvos por gracia, por medio de la fe, a través del Hijo de Dios. Satanás, hermanos, odia la obra de Cristo como nadie. Por ello buscará atacarla. Pero como el ataque no le ha ido muy bien, en el ataque a Satanás no le ha ido muy bien, entonces Satanás tiene un plan B. Si no puedo atacar la verdad, si no puedo destruir la verdad, entonces plan B, distorsiono la verdad. ¿Cómo Satanás logra distorsionar la verdad? A través de falsos maestros del Evangelio. Juan enfrentó en estos pasajes a uno de esas falsas enseñanzas que estaban caminando en aquel día, y ya hemos mencionado el docetismo. El docetismo atacaba la doctrina bíblica de la encarnación.
Es decir, había maestros en los días de Juan que eran maestros docetas y ellos no creían en la encarnación de Cristo, es decir, no creían que el Hijo de Dios había venido a esa tierra, había sido concebido por obra del Espíritu Santo a través de la Virgen María y él había nacido en la forma de un bebé. Estos maestros estaban transitando y estaban afectando de alguna manera a los oyentes de Juan. Negaban la humanidad de Jesús. Escucha qué es lo que ellos creían de Jesús. Según ellos, su cuerpo era solo una ilusión. Era solo una ilusión. Ya que de ser real, decían los maestros docetas, su cuerpo se hubiese manchado con pecado. ¿Se acuerdan qué fue lo que Lucas 4 nos dice? Nos dice que Jesús fue tentado, ¿en qué parte? En todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ellos al creer que su cuerpo era solo una ilusión, lo consideraban así porque ellos decían, si su cuerpo hubiese sido real, Jesús se hubiera manchado de pecado. Entonces ellos creían que podían tener al Padre, a Dios, y a la par rechazar a Jesús. Pero esto es falso. Quien tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Tú no puedes tener un tercio de la Trinidad. La Trinidad no se nos da pedacitos. Dios Trino, una vez que viene y nos salva, viene de forma total e integral a nuestra vida. No se nos da de poquito en poquito. Por eso Jesús, cuando habla del Espíritu Santo, dice, se les fue dado sin medida. Pasaje increíble. Quien adora al Padre, pero no adora a Jesús, realiza una adoración falsa. O sea, quien dice adorar al Padre, pero no reconoce Jesús es el Hijo de Dios que tomó forma humana, vino, vivió entre nosotros, murió en el Calvario, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Quien no reconoce al Cristo que las Escrituras nos muestran, no puede tener al Padre. Estos hombres negaban la encarnación. Y quiero animarte y alentarte a algo esta mañana. No solo somos llamados a identificar al Dios correcto, somos llamados a creer en Él. Mucha gente identifica al Dios correcto. Por eso es que usted y yo tenemos algunos parientes que no siguen este camino, no son cristianos, pero están en una necesidad y son los primeros en tomar el teléfono y decirte, yo sé que tú tienes al bueno. ¿Está pasando eso? Yo sé que tú estás cerca de Dios, yo sé que a ti sí te oye y Él es poderoso. No basta saber quién es el Dios correcto, tienes que creer en Él. Recordemos que aún la Biblia dice que los demonios reconocieron al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Jesús está llegando a ese sitio y los demonios comienzan a hablar. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Ellos reconocían lo que muchos pecadores no podían reconocer. Y Santiago nos dice que aún los demonios tiemblan y ¿qué? Y creen, pero no por su baño al cielo. No es suficiente. Jesucristo vino en carne y nunca dejó su carne. Esta doctrina no debe sucumbir ante nada. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Por ello afirmamos su deidad eterna y su humanidad histórica. Era necesario que tomara forma humana por dos razones. Para identificarse con nosotros en nuestros pecados y nuestros delitos. Hay dos cosas que el cuerpo de Jesús, por el cual el cuerpo de Jesús pasó que no deberían haber pasado. Número uno, bautismo. No debería haber sido bautizado porque el bautismo en agua es un bautismo para arrepentimiento de qué? De pecados. No pecó porque se bautizó, porque se estaba identificando con nuestra humanidad. Segundo, no tendría que haber muerto en el Calvario. ¿Por qué lo hizo? Para salvarnos a nosotros. Su humanidad histórica ha marcado un
una diferencia en la humanidad que enfrentamos. John Stott dice acerca del docetismo: no es que Cristo viniese a la carne de Jesús, sino que Jesús era el Cristo que vino en la carne. Jesús era el Cristo que vino en la carne, y eso era precisamente lo que los falsos maestros del docetismo negaban absolutamente. ¿A dónde voy? Porque quizás tú me pudieras decir, bueno, pero hoy los docetas, escúchame bien, si alguien predica una versión distorsionada de Cristo, si alguien predica una versión distorsionada de Cristo, estás frente a un falso maestro. Hace unos años se puso de moda el Cristo con el iPhone, el Cristo con el iPod, el Cristo en la patineta, el Cristo en la bicicleta. Esa es una versión muy contextualizada de Cristo. Pero si quieres conocer a Cristo, hay un lugar seguro al cual puedes ir, se llama Biblia. Tiene dos tapas, empieza en Génesis 1 y termina en el último capítulo de Apocalipsis. Yo no necesito, el Cristo del iPhone no me salva. Cuando mucho me va a hablar, me va a mandar un mensaje. No, Cristo no necesita las redes sociales, Él nos habla con su palabra. No te va a mandar un WhatsApp, arrepiéntete. No, ahí está. Desde que Él empezó su ministerio, la Biblia nos dice que cuando Él llegó a predicar, lo primero que Jesús dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no necesita WhatsApp. Una versión distorsionada de Cristo nos lleva a entender que frente a ti está un falso maestro. Al igual que en otras generaciones, necesitamos predicadores que están dominados, impregnados y solamente concentrados en la persona de Cristo. Solamente concentrados en la persona de Cristo. Juan 14, 15, 16. En este maravilloso pasaje, antes de llegar al aposento alto con sus discípulos, Jesús está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Guardar y obedecer sus mandamientos debe ser algo prominente y preeminente en nuestras vidas. Guardar y obedecer sus mandamientos nos lleva a entender con claridad el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el peligro de esos maestros que no exaltan a Cristo? El peligro es que al oscurecer a Cristo, desplazan las Escrituras a un lado y lo único que les queda es elevar las emociones. Un mensaje sin Cristo es un mensaje donde las Escrituras están a un lado y lo único que me queda es manipular a las masas, emocionar a la gente, hacer uso de PNL, hacer uso de cuanta locura hay en nuestros días. Pero este es un evangelio sin Cristo, sin cruz, sin arrepentimiento. Por conclusión, hermanos, no es evangelio. No podemos quitarle al evangelio los elementos indispensables que el evangelio tiene. No puedes quitar a Cristo, no puedes quitar la cruz, no puedes quitar el arrepentimiento, porque si tú quitas esas tres cosas, entonces tú tienes ahí una secta, tú tienes ahí una reunión de gente, pero no tienes a la verdadera iglesia del Hijo de Dios siendo formada por obra del Espíritu Santo, y ahí el Hijo de Dios no está añadiendo a los que han de ser salvos, ahí la gente está siendo manipulada para alcanzar y ganar masas. Tú me dirás esta mañana, pero este fue el problema del primer siglo. Permítame traer algunas voces de falsos maestros en nuestros días. No porque soy un seguidor de ellos, todo lo contrario, porque quiero que usted entienda que esto está en nuestros días. Un gran predicador para muchos en los Estados Unidos llamado Creflo Dollar, uno de los promotores de fe y prosperidad en nuestros días, dice: yo cuestiono absolutamente la deidad de Cristo. Opino que Él no llegó perfecto,
sino que mientras crecía fue siendo perfecto. Eso es basura. A la luz del evangelio bíblico esto no es cierto. Él llegó perfecto, no se fue perfeccionando mientras vivió aquí. Escucha lo que Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, diga conmigo esto, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Grabe eso en su mente, grabe eso en su corazón. El Espíritu Santo nos fue dado para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos todo lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo. Entonces, ¿en qué consiste el problema? El problema consiste en no entender la obra del Espíritu Santo en nuestro vida. No entender para qué el Espíritu Santo nos fue dado. Y ese es el tremendo desequilibrio, de iglesias de corte pentecostal o carismáticos en un extremo. Ahora, como ustedes saben, mis padres nacieron en una iglesia pentecostal, así que por ende yo nací en un ambiente pentecostal. Registro algunas cosas todavía de ese ambiente pentecostal. Entre algunas de las cosas que recuerdo de eso es la elevación al Espíritu Santo. La elevación al Espíritu Santo, pero menguar a Cristo. Entonces, leamos el pasaje. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos todas las cosas. ¿De quién? Que Jesús había dicho. La obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, no es exaltarse a sí mismo. No es promover un éxtasis para decir, aquí está el mover del Espíritu Santo. No, el verdadero mover del Espíritu Santo te lleva a Cristo, pondera a Cristo, eleva la imagen de Cristo. Por esta razón, yo todavía tengo algunos colegas en el ministerio de este corte y escucho cosas, a veces me dicen, oye, ¿y tú qué sientes cuando vas a predicar? Cuando la unción es en mí, yo siento calientito el brazo. Así me dicen algunos, yo siento calientito. Dime la verdad, ¿qué sentías cuando ibas a dar esa palabra? Yo lo volteé y dije, ay, hambre. Quería que la hora y 10 transcurriera para irme a comer. Y se me quedó viendo, ¿de veras, amigo? ¿Tenía hambre? Yo no sentía calientito aquí el brazo. Escúchame bien, yo no necesito sentir calientita la mano. Yo no necesito sentir palpitar el corazón para predicar la verdad del Evangelio. La obra del Espíritu Santo fue que mientras yo estaba preparando durante mis horas de estudio esta semana, esta palabra, Él estaba recordándome lo que Jesús ya nos dijo en el Evangelio. Él me estaba iluminando para llegar a estas verdades. Esa es la obra del Espíritu Santo. Guiarte a Cristo. Entonces, no entender la obra del Espíritu Santo ocasiona grandes dilemas. Por ello, la obra del Espíritu se enfoca en Cristo y no precisamente en sí mismo. No precisamente en sí mismo. La obra del Espíritu Santo se enfoca en Cristo y no precisamente en sí mismo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo entonces? Llevarte a Cristo. Y algunos me miran con cierta sospecha. No me miren así con cierta sospecha. Miren, acá en Tecuates. Los que crecimos o los que nacimos o los que vimos todos estos fenómenos espirituales, esta tembladera que le agarra a la gente, esta situación de paracaidistas en el piso cayendo por todos lados, esta idea de que la gente gritaba, andaba como loca. Escúcheme bien, evalúenlo a la luz de la Biblia. Con el paso de los años uno se da cuenta que eso puede generar éxtasis en el momento, mucha emoción. La pregunta es, ¿cuánta de esa gente 10, 15 años después permanece en Cristo? Te vas a asustar y te vas a dar cuenta que muchos de los que brincaban como canguros así andan brincando por las cantinas.
Te vas a dar cuenta que esos que decían que estaban llenos del Espíritu, sí estaban llenando, pero no era del Espíritu Santo, porque el fruto no es obvio a lo que la Biblia nos dice. La obra del Espíritu Santo es llevarte a Cristo, no centrarte en Él. El puritano Matthew Henry dijo que el Espíritu Santo no vino para erigir un nuevo reino, vino para glorificar a Cristo. Chuck Swindoll dice que Cristo es el que es glorificado cuando el Espíritu Santo actúa, y me encantó esa expresión. Él hace su trabajo, hablando del Espíritu Santo, Él hace su trabajo detrás de escena, nunca es el centro de atención. Y estaba recordando un canto que cantaba la iglesia cuando yo era un niño. Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar. Y Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar. Y la palabra, bien gracias, porque aquello prendía la vitachera, como decimos aquí en Sinaloa. Y Cristo, quién sabe dónde estaba. La palabra, quién sabe dónde estaba. Pero ellos, bienvenidos seas Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que evaluar como Jonathan Edwards lo hizo. Por la palabra. Por la palabra. Debemos cuidarnos de una enseñanza donde Cristo es relegado. Hoy pareciera que se da más importancia a lo sobrenatural, a la experiencia, a los poderes, a los milagros, a las riquezas, a la salud, a la bendición, a las luces, a la cámara y a la acción, pero un Cristo cada vez más distante. Visiones y sueños que no te llevan a glorificar a Cristo no es la obra del Espíritu Santo. De repente la gente me dice, soñé esto. Primera pregunta, ¿qué se nace? Ay, es que yo soñé, te has de haber hecho una hamburguesa con 2 bolsas de papas. Espérate. ¿En qué glorifica tu sueñito a Cristo? ¿Dónde está la obra de Cristo en esto? Hermanos, estamos en una hora final donde el espíritu del anticristo hará todo para minimizar a Cristo, llenando nuestra mente de todo menos de Cristo. Y te quiero animar a algo. Quienes hemos nacido de nuevo, no debemos aceptar sustitutos. Cristo es Cristo. ¿Se acuerdan de Moisés? Aquel día está pasando un acontecimiento y Dios viene y habla con Moisés y le dice, Moisés, no iré contigo, pero voy a enviar a un ángel que sea el que te lidere, el que te lleve. Si Dios viene y le dice eso a unos cuantos de nuestros días, aleluya, mándanos no a un ángel, mándanos a 30. Observen la respuesta de Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no doy un solo paso. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? Que Moisés estaba seguro de quién era Dios. Y Moisés no estuvo dispuesto a un sustituto. Él dijo, Señor, si tú no nos acompañas, yo voy a echar raíces en este lugar. No aceptemos sustitutos. Tengo muy claro algo. Donde hay un Cristo glorificado, encontrarás a hombres menguados, encontrarás a hombres quebrantados, encontrarás a familias quebrantadas y arrepentidas ante la palabra de Dios. Pero donde hay hombres glorificados, encontrarás a un Cristo que ha sido despreciado. Kenneth Copeland, uno de los predicadores de fe y prosperidad también, se atreve a decir que somos dioses pequeños. O su discípulo en América Latina, Cash Luna, se atreve a decir que él es Jehová Junior. Basura. Un Cristo desplazado del centro del Evangelio. Un Cristo desplazado completamente del vocabulario de ellos. No somos dioses. Escúchame esto y me cuento, somos una porquería. Somos pecadores. Somos pecadores regenerados, no somos dioses.
No hay nada bueno en nosotros, en ti y en mí no hay nada bueno. Por gracia estamos aquí. Alguien lleno de este Espíritu Santo que te lleva a Cristo será una persona dispuesta a aprender, a obedecer, a adorar, a servir, a exaltar y a crecer en el conocimiento del Cristo que nos salvó. Para los regenerados, la persona de Cristo es central. No podemos desplazarla. Cristo está en nuestro cántico, Cristo está en nuestra oración, Cristo está en nuestro mensaje, Cristo está cuando evangelizamos, Cristo está cuando servimos, Cristo está cuando haces una buena obra. Me encanta escuchar cuando Dios nos permite hacer una buena obra para alguien. Hace poquito estábamos en uno de estos sitios donde estamos compartiendo la palabra y estábamos compartiendo con una familia una despensa. Había una necesidad de alimento y estábamos allí, y la persona a la que en ese día Dios puso a nosotros bendecirlo, nos dio las gracias a 3 diferentes personas. Y yo me sentí tan contento con Dios porque los 3 dijimos la misma respuesta: a Dios, a nosotros no. A Dios. Cristo tiene que ser elevado y glorificado en todo momento. Cristo tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. Estaba pensando en eso esta mañana y regresé a mis notas o a mi archivo de mensajes. Por alguna razón, de unos años acá he predicado a Cristo en diferentes esferas. Pero estaba recordando, hace un tiempo prediqué a Cristo desde el enfoque de los discípulos, cómo Cristo llamó a sus discípulos. Y pasé 9 semanas predicando acerca de Cristo como el hacedor de discípulos. Pasé 42 semanas predicándoles a Cristo desde el Sermón del Monte. Pasé 34 semanas predicándoles a Cristo desde las parábolas. ¿Por qué? Porque queremos que usted entienda que nuestra pasión es predicar a Cristo y no solo de Cristo. El gran problema en nuestros días, hay muchos lugares donde se predica de Cristo, pero no se predica a Cristo. 1 Corintios 1, Pablo escribe y dice: predicamos a Cristo y a este crucificado. Y eso es una locura. Y muchos no lo entendían en aquel día y no lo entienden en nuestros días. Pero nuestro tema mayor cuando predicamos es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Te pregunto a ti, y después de cada prueba daré una pregunta. Como pastor, como oveja, pero como padre de una familia, estás criando a hijos. ¿Qué importancia y qué relevancia tiene Cristo para ti? Esto determinará lo que pasa en el ministerio. Esto tendrá una afectación lo que pasa en la iglesia, pero tendrá una afectación en lo que pasa en tu casa. ¿Está Cristo contigo en la mesa? ¿Hablas de Cristo mientras duermes, mientras vas en el carro, mientras están comiendo? ¿Hablas de Cristo? ¿O prefieres hablar del perro, del perico, del loro, del vecino, del trabajo? ¿Hablas de Cristo? ¿Cristo está en nuestro vocabulario diario? Prueba 2. La obra del Espíritu Santo se opone al mundo. Dice versículo 4 y 5: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Observen, Juan de nuevo regresa este calificativo hijitos que ya ha usado en bastantes partes de la carta. ¿Quiénes son los hijitos a los que Juan está hablando? Los que tienen la naturaleza divina, es decir, los que han sido engendrados de Dios y por ello, dice Juan, han vencido. La obra del Espíritu Santo es nuestra santificación. ¿Cómo sé? No solamente estoy siendo guiado a Cristo, pero estoy siendo guiado por el Espíritu Santo a oponerme al mundo, odiar al mundo, y estoy siendo santificado a través de la obra del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo verdaderamente llega a la vida de alguien que ha nacido de nuevo, promueve madurez espiritual. Madurez espiritual es lo contrario a amar este mundo. Digo, tenemos muchos clichés en la iglesia cristiana. Decimos, y ya yo he hablado de esto, pero algunos dicen, el hermano está sancochado. Ustedes entienden eso, ¿no? Cuando las señoras cocinan el pollo y medio lo sirven y dicen, quedó sancochado. Ya saben a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces tenemos este cliché, el hermano está medio sancochado. No, seamos sinceros. El hermano es un hijo del diablo, todavía no es hijo de Dios. Se acabó, ¿por qué nos metemos en tanto rollo? No, pero se sabe muy bien esos pasajes donde dice, hermano, es que usted sabe que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Sí, nomás que en él todavía eso no pega, porque nomás ves la carne, no ves el espíritu. Háblanos, Señor. La obra del Espíritu Santo es santificarnos. Y cuando una persona está en este proceso de santificación, es sencillo, es porque ha nacido de nuevo. Vayan a sus Biblias a Romanos 8, del 5 al 8. Vamos a uno de los pasajes que Pablo habla acerca de la obra del Espíritu Santo, que más me impresiona. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿no pueden qué? El que vive en la carne no puede agradar a Dios, porque sus obras son obras de la carne. Y por esta razón no puede agradar a Dios. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dígame qué pasa. No es de Él. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo contrasta dos cosas aquí. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu, ¿cierto? Pero no puedes un día andar en la carne y otro día andar en el Espíritu. Es incompatible a la luz del Evangelio. No puedes vivir dominado por el Espíritu y vivir dominado por la carne. Observen que Juan dice en ese pasaje que hemos leído, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay una promesa de victoria para aquellos que tenemos al Espíritu Santo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está? ¿Cuál de los espíritus está en la vida de una persona que ha nacido de nuevo? El Espíritu Santo. Mayor es el que está en vosotros, es decir, mayor es el Espíritu Santo que está en nosotros. No habla que somos mayores nosotros. Muchos cristianos malinterpretan este pasaje. Soy como un gigante frente al pecado. No, hombre, eres como una hormiga frente al pecado. No. Mayor es el Espíritu Santo que mora en mí que el espíritu del anticristo que ya anda suelto en el mundo. Eso es lo que este pasaje significa. Ahora, ¿por qué es que yo necesito que la obra del Espíritu Santo sea mayor en mi vida para que pueda tener esta promesa de victoria? Mira, vencemos no por nuestra capacidad, vencemos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos ayuda. ¿Se acuerdan a qué nos ayuda el Espíritu Santo? Nos recuerda las palabras que Jesús ya ha dicho. Entonces, en esos momentos de debilidad que los nacidos de nuevo sí los tenemos, en esos momentos de
de incertidumbre, el Espíritu Santo nos trae ahí una palabrita, ¿no? El Espíritu Santo nos recuerda algo que leímos. El Espíritu Santo viene y nos afirma en una de las verdades del Evangelio que tú dices, gloria a Dios, mayor es Él que está en mí que el que anda suelto. Entonces, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo promueve en nuestras vidas un odio por lo que es del mundo, una oposición a lo que es del mundo. Ahora déjeme, me sumerjo un poquito en algo que está muy dentro de la iglesia en nuestros días. ¿Qué es un evangelio que ofrece tres cosas, tres premisas? En muchos lugares así se predica el evangelio. Tendrás éxito, tendrás salud y tendrás riquezas. Suena bonito, ¿no? Porque todo el mundo busca éxito, salud y riqueza. ¿Sí? No más que ese evangelio que tiene éxito, salud y riqueza, que está como el pasaje que leímos de 2 de Reyes 4 la semana pasada, que si usted no estuvo lo puede leer. Ese mensaje, ese evangelio que tiene éxito, salud y riqueza como su platillo principal a servirse, es una olla en la cual hay veneno. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo en ese pasaje? Me echaron ahí cosas y cuando ya lo estaban sirviendo grita alguien por ahí, ¡veneno hay en la olla! Ese mensaje que predica éxito, salud y riqueza como su mayor premisa es una falsa enseñanza por una razón simple. Es contrario a esta obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se opone a lo mundano. Y este mensaje que promueve éxito, salud y riqueza eleva lo mundano. Ofrece al mundo empacado con algo cristiano. Por esa razón es tan común ver que hombres que están predicando este mensaje se asocian con el mundo. Uno de los hombres que más dinero invierte en pornografía a nivel mundial se dice ser cristiano, se dice asistir a la iglesia de un predicador que algunos de ustedes lo han leído, y hay cuanta foto usted se encuentra en la web de estos dos personajes, un pastor cristiano del sur de California con este personaje, una de las fortunas más impactantes e impresionantes a través de la pornografía. Un falso maestro se asocia con el mundo para crecer en prestigio, en reputación. Un falso maestro tiene prioridades mundanas y buscará lo carnal. No está ocupado en lo espiritual, está buscando lo carnal. Esto es terrorismo bíblico puro. Déjeme traigo a otro falso maestro de nuestros días. Uno de los grandes promotores de este evangelio que ofrece éxito, salud y riquezas, sin lugar a dudas, no me oculto para referirme a Joel Osteen, el pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos, y déjame te doy la cifra, predica cada fin de semana a 40,000 personas en vivo. Pero su mensaje por internet es escuchado y retransmitido aproximadamente 1,000,000 de veces. El predicador de la sonrisa colgate eterna. Usted siempre lo va a ver sonreír. Su método es el mismo: subirá al púlpito, dará la bienvenida con su esposa se sentará, contará 2 chistes, abrirá la Biblia para leer un pasaje que no dirá nada a su gente de ese pasaje. 25 minutos después hará un llamado a quien quiera ser salvo, y domingo tras domingo verás cientos y cientos y cientos de gente diciendo: queremos a este Cristo. Porque el Cristo que oferta es un Cristo que vende o que promete éxito, riqueza y salud. Escucha los libros que él ha escrito. Escucha sus títulos. Por cierto, éxitos de librería, bestsellers, vendidos y
traducidos a cualquier idioma usted no se imagina. 2005 es que empezó su carrera como escritor. Tu mejor vida ahora. Tu mejor vida ahora. ¿Sí? No más que quien busca tener su mejor vida ahora, en la eternidad no será muy bueno. En la eternidad, mucha de esa gente que cree la basura de este libro pasará su eternidad en el infierno. 2007, lo mejor de ti, lo mejor de mí, si soy una porquería. Qué diferente a como el profeta escribía, no soy un trapo hediondo. 2009, este es tu momento. 2011, cada día es viernes. Y sí, todos queremos que sea viernes porque la semana laboral termina. 2012, uno de sus libros más vendidos, Yo Declaro. 31 meditaciones para que te dejes de ser cristiano y te conviertas en un metafísico o en un grupo. 31 cositas que leerte frente al espejo cada día. Yo soy guapo, yo soy rico. Basura, basura, basura. 2015, un nuevo comienzo. Lógicamente ese nuevo comienzo no inicia en el Evangelio. Por eso no me oculto para desenmascarar a este hombre. Creo que hay tantas cosas que podemos decir de él, pero no voy a perder tiempo porque predico a Cristo. La atracción principal es simplemente los deseos carnales. ¿A qué aboga este evangelio? Al deseo de la carne. Quiero éxito, quiero salud y quiero riqueza. Promete a pecadores no regenerados lo que su corazón desea y lo maquilla con algunos textos. Ahora escucha bien lo que dice el verso 5. Los falsos ministros son escuchados. Tú dices, pero ¿cómo levantas la mano contra el ungido que tiene 40,000 hermanos? El fruto en la vida de un ministro nunca es la cantidad de gente que llama. El fruto en la vida de un ministro es su fidelidad a predicar la verdad y a predicar a Cristo. Óigame, pues qué fieles los testigos de Jehová, llenan el estadio. Qué fieles los mormones. Hasta allá los de la luz del mundo congregan multitudes en agosto. Qué fieles las Chivas de Guadalajara. ¿Cuántos caben ahí en el estadio este nuevo que hicieron? A ver, futbolistas. 80,000. En el estadio Azteca caben 100,000. ¡Qué fidelidad, qué fruto! Bueno, mira, los falsos maestros, hay que reconocer tres cosas. Son del mundo, no son de Cristo, no son de la Biblia, no han nacido de nuevo. Han nacido naturalmente, pero no de Dios, no de Dios. Los falsos maestros solo hablan del mundo. Hablan de lo bien que te va a ir, hablan de lo rico que vas a hacer, hablan de lo sano que vas a estar. Y por consecuencia, el mundo oye a los falsos maestros. El mundo los oye. ¿Por qué es que un falso maestro congrega multitudes? Porque lo que tú tienes ahí es a un hombre que predica el mundo, porque él pertenece a ese mundo, predica del mundo y predica al mundo. Tiene fan, tiene seguidores, tiene gente que lo pondera, tiene gente que lo idolatra, que lo han hecho un becerro de oro. Digo, yo me atrevo a decir esto de estos falsos maestros aquí, porque sé que ninguno me va a aventar un tomatazo. Pero escúchenme. Yo he sabido de iglesias que no están muy bien paradas, que de repente invitan a algún predicador y se avienta un mensaje incómodo como este y los bajan del público. Porque dicen, aquí no estamos dispuestos a que nos toques a Kashuna, aquí no estamos dispuestos a que nos toques a Maldonado, aquí no estamos dispuestos a que...
A Cristo sí lo pueden tocar, lo pueden menguar, pueden decir cualquier basura de Cristo. Pero ¿qué pasa? Ellos han elevado a sus becerros de oro. Y el mundo los oye porque está hablando al mundo. Recordemos las palabras de Juan acerca del mundo. Dice que el mundo está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Bueno, vamos a correr. 2 Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces les llama Pedro. No temen decir mal de las potestades superiores. También Pedro les arrimaba. Estos espíritus promueven el error. Literalmente luchan contra Dios. Luchan contra Dios. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír la gente. Escúchame bien lo que va a pasar. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es esto? Habrá un montón de gente hablando de sus propias concupiscencias, despreciando la palabra de nuestro Señor Jesucristo y despreciando la obra de Cristo en nuestros días. Los mundanos dentro de la iglesia disfrutan oír la sabiduría de este mundo, pero rechazan la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién es y quién no es? No les prediques nada, nomás predícales la Biblia, nomás, dales la Biblia, pura Biblia, no les cuentes chistes, nada, pura Biblia, y ahí sale que es el que no es. Hace unos años escuché a doña Delma García y acababa de llegar de una conferencia para mujeres en los Estados Unidos y había predicado 3 o 4 veces, y al final el pastor que la vino dijo: oiga, doña Delma, está muy bien todo eso que usted dice, ¿no le podrá meter otras cositas? Y yo volví y digo: ¿cómo qué? Pues no sé, métale historias, lea el periódico, hermana, y platíquenos algunas historias. Quienes han escuchado predicar a esta hermana saben que de cuenta que lee la Biblia, se sube al púlpito a leer la Biblia. Ya dice 2 o 3 cositas de lo que leyó, pero es la Biblia, y vámonos acá, y vamos acá, y ya. Entonces te digo: esta es la última vez que yo vengo a tu iglesia a predicar. No me invites, por favor, te voy a ahorrar el camino. No me invites. Porque si tú tienes un desprecio por la palabra, entonces no amas al Dios que inspiró esa palabra. ¿Quieres saber quién ama a Dios? Háblale la Biblia. Solo la Biblia. Paul Washer dice: si usas métodos carnales para atraer a los hombres a la iglesia, escucha, vas a tener hombres carnales, y entonces tendrás que utilizar medios más carnales para mantenerlos en la iglesia. Preguntémonos como pastor, como ovejas y como guardianes de nuestra familia: ¿estamos desafiando a los nuestros a vivir en santidad? ¿Estamos desafiando a los nuestros a oponernos al mundo? ¿O estamos incubando pecadores que creen ser creyentes? Prueba número 3. La obra del Espíritu Santo nos dirige a la Escritura. Nos dirige a la Escritura. Primero dijimos: exalta a Cristo. Segundo dijimos: se opone al mundo. Tercero, la obra verdadera del Espíritu Santo hace que corramos a la Escritura. Primera de Juan 4, en su primera parte, 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Quien es de Dios y lo llevas a la palabra está apasionado, está enamorado, está cautivado por la palabra. El que no es de Dios no nos oye. No nos oye. Mira, la verdadera enseñanza va deprisa a la Biblia. Comienza con la Biblia, se queda con la Biblia, termina con la Biblia, nos inspira, nos reta con la Biblia. La falsa enseñanza se aleja de las Escrituras.
Hay predicadores en nuestros días que dicen, yo soy un especialista para hablar a matrimonios. Yo soy un especialista para hablar a jóvenes. Yo soy un especialista para hablar de mayordomía. Yo soy un especialista para hablar de sanidad. Yo soy un especialista en la obra del Espíritu Santo. Tú podrás ser especialista en este y un montón de temas, pero tú no eres un predicador bíblico. Y no necesitamos especialistas, necesitamos más predicadores bíblicos. Necesitamos más predicadores que, como Pablo dijo en Éfeso cuando se estaba despidiendo, no he rehuido predicarles acerca de todo el consejo de Dios, no una parte. Pablo no era un predicador especialista en misiones, como muchos creen. Él anunciaba todo el consejo de Dios, porque la verdadera obra del Espíritu promueve que corramos a la Escritura. Ahora, podemos tener una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Usted ha leído quizás esta ocasión, está Apolos en Éfeso predicando ahí en Hechos capítulo 18, no tenemos tiempo de llegar a él, pero puede después buscarlo, Hechos 18, del 24 al 28. Está Apolos predicando y están escuchándole una pareja, Aquila y Priscila, ¿se acuerdan? Muy amigos de Pablo, un matrimonio que en muchas ocasiones los vemos ser de bendición para Pablo, para varias iglesias, ser una parte importante del ministerio de Pablo. Y lo escucharon predicar. Pero este pasaje nos dice que después de que habían predicado, lo tomaron a par. El mismo Lucas dice que Apolos era un predicador poderoso en las Escrituras, elocuente, pero entonces Priscila y Aquila lo tomaron y le dijeron, mira, lo que estás predicando es cierto, estás en la verdad, estás correcto, pero te hace falta esta parte. Eso es correcto, hermanos. Ellos lo animaron y ese matrimonio animó y alentó a Apolos a que tuviera el mapa completo de la verdad. ¿Sabes que tú y yo no estamos terminados? Seguimos añadiendo a nuestras vidas, seguimos caminando, seguimos creciendo en el Señor, y hay momentos en los que Dios va a usar la vida de un hombre, de una mujer cerca de ti para decirte, ¿sabes qué? Mira, yo veo esto en tu vida, vas bien, pero échale ganas en esto. Y ahí es cuando nosotros nos enfrentamos a dos cosas: o ser necios o ser sabios. Y un necio dice no, y le pone la cruz al que te quiso ayudar. Pero un sabio dice sí, yo necesito eso porque estoy detenido en mi crecimiento espiritual. Entonces Apolos recibió de lo que Priscila y Aquila le compartían. Observe lo que pasa en la segunda carta de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más adelante Pedro dice que tenemos en la Escritura la palabra profética más segura que se nos ha dado. Ahora deténgase ahí, Pedro. Pedro era un hombre que había tenido una cantidad de experiencias con Jesús. Y nada más pudiéramos pensar en una gloriosa. Fue en una montaña, ¿se acuerdan? Fue en ese momento que lo conocemos como el monte de la transfiguración. Ahí estaba Jesús, había llevado a Pedrito, a Juanito y a Jacobito. Después estaban Elías y Moisés, y ellos escucharon una voz potente que dijeron: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego Pedro se acercó con Jesús y le dijo: Señor, buena cosa nos fuera hacer un campamento ahorita. Yo le entro y yo pongo 3 cabañitas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. ¿Quién sabe dónde van a dormir ellos? ¿Quién estaba pensando en la combinación? No sé. Pero en ese momento nos dice la Biblia que Elías y Moisés se fueron y Pedro solo vio a Jesús. No necesitaba ver a nadie más, necesitaba ver solo a Jesús. Ahora, este mismo Pedrito que estuvo allí en la transfiguración es el mismo que ahora está escribiendo la carta.
y está diciendo, tenemos aquí una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que ha sido dada a nosotros, es la palabra profética más segura. Escuche bien esto. Pedro jamás relató en sus cartas lo que había sucedido en la transfiguración. Juan jamás relató en sus cartas lo que había sucedido en la transfiguración. Juan jamás relató lo que había pasado, a excepción de lo poquito que sabemos que sucedió en la cruz, cuando le encomienda a María, su madre. Pero no tenemos el desglose de esta experiencia. La razón es que ellos confiaban y creían en la palabra de Dios por encima de sus experiencias. Pablo mismo, cuando relata en 2 Corintios que ha tenido esta visión poderosísima, y de repente entras ahí y tú dices, dinos más, Pablo, dinos más. Y Pablo dice, pero para que no me vanagloriara, me fue dado un aguijón en la carne. Y entonces nos pasa de esa hermosa visión celestial a una realidad. Dios sabía que aquella visión podía causar orgullo en su vida, y por eso lo humilló con un aguijón. Y Pablo nos dice, 3 veces he orado para que el Señor me lo quite, pero ya me dijo que no me lo va a quitar. A este no le habían predicado el Evangelio de la salud, pero me ha dicho algo, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de tus debilidades, a través de tus dificultades. Más adelante Pablo dice que esto vino a él para no hacer alarde de aquella gran visión que había tenido. Y dice algo increíble, no era conveniente. Una y otra vez Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra, no le dijo predica tus experiencias. La verdadera obra del Espíritu corre a la palabra, tiene algo que comunicar en la palabra. Hay domingos que vengo tan inspirados, no piensen que califico, pero hay domingos que vengo tan inspirados que yo ya estoy, y al pianista se le ocurre todavía decir, bueno, vamos a cantar otro himno. Y yo sí. Predica la palabra, predica la palabra. Invitaron a un predicador y estaban en una conferencia que tenía que ver con la inerrancia de las Escrituras. Y le pidieron que hablara sobre el Salmo 119. Ustedes saben que es el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? Está enorme. Y le pidieron que hablara sobre ese salmo. Y estábamos mi hermano y yo viendo esto por internet, a través de una en vivo. Y ese hombre subió, y subió así bien inspirado. Y él dijo, me han pedido que hable el Salmo 119 y me dieron 1 hora con 20 minutos. Y no sé cómo lo voy a hacer. Pero abra su Biblia al Salmo 119. Y abrió su Biblia al Salmo 119 y comenzó a leerlo verso por verso. Y yo le decía a mi hermano, lo va a leer completo. Y mi hermano estaba, no lo puedo creer, va a desperdiciar 20 minutos de su hora para leer el Salmo completo. Leyó el Salmo completo, perdió 18 minutos leyendo el Salmo 119. Y él dijo, no hay otra manera de honrar el Espíritu de Cristo en este Salmo que leerlo completo. Lo que yo tengo que decirte del Salmo es muy poco a lo que el Salmo por sí solo habla. Escúcheme bien, la Biblia es tan rica en qué decirnos que no podemos perder el tiempo contándoles historietas. No podemos perder el tiempo contando historias de vaqueritos y de caballitos. Ya pasamos eso. Ya pasamos por ahí. No perdemos el tiempo. No podemos perder el tiempo hablándoles de cosas que soñamos. Eso no salva a nadie. La Biblia es la que tiene poder para transformar nuestra alma y nuestro corazón. Entonces, mi experiencia es subjetiva, como lo dije la semana pasada, y es falible, pero la Biblia es objetiva e infalible. La Biblia comunica verdades objetivas e infalibles.
Me encanta cuando Pablo está hablando de la armadura y está hablando de la Biblia y él dice que es la espada ¿de quién? ¿De quién es? ¿La espada de quién? Del Espíritu. Es el arma que el Espíritu usa para quebrantarnos, para humillarnos. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es como una espada ¿de qué? Por donde entra nos lacera, por donde entra nos quebranta. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñen la verdad, escudriñen la palabra. Explicaba Tony en la reunión de Salmos del viernes una palabra en hebreo y creo que era examinar, cavar. La palabra ahí en el hebreo examinar era como cavar, ir a lo profundo de eso para encontrar las riquezas que allí hay. Hermanos, seamos sinceros, muchas veces hemos leído la palabra por encimita, sin escudriñarla, sin cavar. Pablo tiene dos cartas muy parecidas, Efesios y Colosenses, son paralelas, hay muchos pasajes que se repiten. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo, en su paralelo, en Colosenses 3:16, encontramos la conexión perfecta. A los Efesios les dijo, sean llenos del Espíritu Santo. A los Colosenses les dijo que la palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros. La palabra griega para abundantemente, more abundantemente, es una palabra que significa exuberantemente. ¿Cómo la palabra de Dios tiene que estar en mi vida? De manera exuberante. De manera exuberante. Entonces la verdad de Dios se encuentra en la palabra, jamás fuera de ella. La verdad de Dios no se encuentra en mi experiencia, se encuentra en la palabra. Sin embargo, los falsos maestros socavan la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Ellos prefieren predicar de sueños. Ellos prefieren traer a sus visiones y pasar 30 minutos hablando de la visión que Dios le permitió tener, del sueño que tuvo y de todo esto, y las Escrituras están socavadas y desplazadas completamente. Lo he dicho varias veces y cabe decirlo aquí nuevamente. Muchos dicen, ¿cuál será el juicio ante una iglesia donde la obra del Espíritu Santo ha sido menguada, ha sido despreciada y todo es manipulación? ¿Cuál será el juicio? Mira, el juicio no lo tenemos que esperar. El juicio es la palabra de Dios ha abandonado ese púlpito. La palabra de Dios no está en el púlpito. Están las emociones, están los sueños, están las palabras, están las visiones, está lo que Dios me ha permitido hacer, están las multitudes que vienen. Lo único que no está en el púlpito es la predicación de la palabra de Dios. Preguntémonos, ¿qué estamos haciendo como pastor, como ovejas, como guardianes de tu familia? ¿Qué estoy haciendo para no relegar la palabra de Dios y ponerla en segundo término? Esta obra del Espíritu Santo provocará mayor hambre por su palabra. Corramos a las últimas dos pruebas. Prueba 4. La obra del Espíritu Santo exalta la verdad. Exalta la verdad. La verdad es encontrada en la palabra de Dios y entonces la verdad es exaltada. Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libres. En el 4:6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí el espíritu de verdad contrasta con el error y la mentira. El trabajo del Espíritu Santo es exaltar en nuestras vidas la sana doctrina, la totalidad de su palabra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Miren Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este sentido, el Espíritu Santo promueve que nosotros defendamos la verdad, señalemos el error y confrontemos toda experiencia extrabíblica que quiere ser elevada a verdad escritural.
Mi experiencia personal, permíteme decirte, tu experiencia personal con Dios no puede estar por encima de verdades bíblicas. Tu experiencia con Dios es tu verdad, es tu experiencia, muy diferente a la mía, muy diferente a que está detrás de ti o adelante de ti, pero esa experiencia personal no puede estar por encima de la verdad bíblica. Ahora permítame aclarar algo aquí. Algunos creen que en las iglesias donde elevamos la verdad bíblica somos iglesias sin mover del Espíritu Santo. Por ejemplo, el otro día alguien así medio se agüitó porque le dijeron, ¿y a dónde vas? Ah, voy a Vida Nueva. Y alguien le dijo, no, ahí no se mueve el Espíritu. Estaba bien agüitado. Y le dije, déjame te explico algo. Es todo lo contrario. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Vuelvo a decir, ¿para emocionarnos? ¿Para extasiarnos? ¿Para hacernos sentir mareaditos? En el antro también se siente todo eso. Digo, nunca he ido, pero los que han ido sí saben eso. ¿No? El Espíritu Santo nos fue dado para recordarnos todas las palabras que Jesús había dicho, había dado. Entonces, el Espíritu nos fue dado para esto. Pero el intento de Satanás siempre es que usemos nuestra mente para escudriñar la Escritura. En vez de confiar en que el Espíritu Santo nos ilumina para ir a su palabra. Para ir a su palabra y entender la palabra de verdad. A mí me asusta cuando hay estos predicadores que dicen, no, que el Señor me enseñó de la numerología. Y que 2 más 2 no son 4. Usted piensa que 2 más 2 son 4. Pero en este pasaje dice que 2 más 2 son 40. Y se avientan unos rollotes. Unos churros que no sé de dónde salen. Que el Señor nos ayude. El pretexto que usan para decir que el Espíritu no se mueve es un pasaje nuevamente fuera de su contexto. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y no significa lo que ellos creen que significa. Mira, la verdad de Dios ha de gobernar mi experiencia. La verdad bíblica tiene que gobernar tu experiencia. Pero si tu experiencia está por encima de la verdad, entonces lo que te gobierna no es la palabra, lo que te gobierna es el subjetivismo. Es el subjetivismo. Un día me tocó bautizar a una persona. Después se fue de la congregación porque ella estaba buscando en el bautismo una experiencia mística. Entonces ella dice que cuando salió del agua no sintió airecito. Le hubiera dicho, le prendo un abanico. Se confundió de canal, no estábamos en la Rosa de Guadalupe. Por Dios, hermano, ¿cómo que la obra de Dios porque siente el airecito? No, no, no. Eso no es cristianismo, eso es misticismo. Eso es misticismo y de eso está plagada la iglesia en nuestros días. Y aquí Juan nos dice, no, señores, señoras, se trata de eso. Entonces, como pastor, como ovejas y como guardianes de nuestras familias, ¿qué importancia le das a la verdad de la palabra de Dios? Prueba número 5. La obra del Espíritu Santo produce un amor bíblico. Observen los versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y según Gálatas 5, uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo es amor. El amor expresará una obediencia plena a Dios y al prójimo. Como sabes que verdaderamente la obra del Espíritu Santo está avanzando y caminando en tu vida, 2 cosas. Amarás a Dios y
y amarás a tu prójimo, aunque te duela, aunque me duela, entenderás, debo amar a Dios, debo amar al prójimo. Sí, porque algunos dicen, a Dios sí, pero al prójimo tengo mis reservas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dijo Jesús. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. En una iglesia con falsa enseñanza, donde el espíritu del anticristo se está moviendo, se promueven las rivalidades, las pugnas, las luchas por los lugares de influencia y de liderazgo. Están como perros y gatos buscando la posición y el hueso más carnoso para comer. Eso no es amor bíblico. En una iglesia donde el Espíritu Santo está obrando, las personas valoraremos los dones que Dios en su amor y soberanía comparte con nosotros a través de todo el cuerpo de Cristo. Por esta razón, amor bíblico provocará una adoración pura y santa, libre de toda idolatría por las personas. Y nuevamente Juan nos introduce al tema del amor, un tema mayor en esta carta. No voy a decir más sobre prueba, porque regresaré a hablar del amor las próximas semanas. Alguien pudiera decir, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Es todo lo contrario. Si de veras estamos decididos a amar al Señor, nos esforzaremos por cuidar a quien estamos siguiendo. Usé un término la semana pasada, masoquismo espiritual. Y dije que masoquismo espiritual es aquella posición en la que mucha gente en nuestros días está. En mi iglesia no se predica la verdad. Hace mucho que nos predican éxito, salud y riqueza. Pero aquí nací y aquí me tengo que quedar. Masoquismo espiritual. Dios no te pide eso. Tú le estás haciendo el favor a Dios cuando estás en masoquismo espiritual. Yo he hablado con gente que sabe que está en el lugar equivocado, pero me dicen, estoy esperando que Dios venga y yo estoy orando para que el Señor venga y traiga juicio. Deja de querer ser el actor protagonista. Salte, escapa por tu vida. Masoquismo espiritual. La pregunta para esta prueba es, ¿estamos amando con amor bíblico? Es decir, ¿estamos amando a pesar de las diferencias que pudiéramos tener? Mira, termino. La Biblia es la norma por la que toda enseñanza ha de medirse. La Biblia es la norma por la que toda enseñanza ha de medirse. La hora en la que vivimos nos presenta enormes retos. Acerca de lo que enseñamos, debemos cuidarnos para no ser dominados por un espíritu falso. Y los que escuchamos debemos guardar nuestros oídos de la enseñanza falsa y corrupta de nuestros días en cuanto a los caminos de Dios. Entonces, este es un camino en dos direcciones. Yo tengo que cuidarme de lo que hablo. Tú tienes que cuidarte de lo que escuchas. Y entonces esto causa la vida en una iglesia. Se habla de unos misioneros que fueron a la China cuando predicar el evangelio era un delito y era pagado con la cárcel. La manera como muchos misioneros fueron a la China entraron como maestros de iglesia a las universidades. Y ellos comenzaron a dar sus clases de inglés. Llegó un momento en el que el maestro dijo, hay un libro maravilloso si ustedes quieren perfeccionar el inglés, rico en imágenes, rico en formas literarias, se llama la Biblia. Y si ustedes pudieran encontrar una Biblia y comenzar a leer esa Biblia, pudieran avanzar a muchos en vocabulario.
Hubo algunos que tomaron la Biblia y comenzaron a leer. Pasó todo un año en que este hombre dedicó para ser maestro en la China. Y el día que se despidió de sus alumnos, vino un nativo de China. Y entonces venía con su Biblia y con un montón de hojas allá adentro. Y le dijo: he llegado a la conclusión de que tú eres un cristiano. El maestro le dijo: ¿por qué? Oh, dice, el cristiano dice, y sacó su lista. Había leído la Biblia. Biblia dice: cristiano practica justicia, tú eres justo. Biblia dice: cristiano ama, tú nos amas. Biblia dice que cristiano ayuda, tú nos has ayudado. Él pudo reconocer la verdad porque había ido a la Escritura. Detrás de él vinieron otros misioneros y usaron una estrategia completamente distinta. Entraron la estrategia de la primer clase con ellos decir: nosotros somos cristianos. Aquel chino que había hecho su lista abrió el checklist y en vez de comenzar a poner palomitas, comenzó a poner crucecitas. Tenía frente a él un verdadero hombre de Dios y tenía frente a él un falso hombre de Dios. Iglesia, cuando nosotros nos levantamos a ser hombres y mujeres de Dios y nuestras familias son edificadas para ser hombres y mujeres de Dios, no necesitamos decir: aquí tienes a Dios. La obra del Espíritu Santo en tu vida testificará. ¿Exaltas a Cristo? ¿Te opones al mundo? ¿Exaltas la Biblia? ¿Exaltas la verdad? ¿Amas bíblicamente? Y cuando la gente ve eso, es porque el Espíritu Santo finalmente le ha quitado la venda para ver no a Gerson, para ver no a Arturo, para ver no a Miguel. El Espíritu Santo ha quitado la venda en este momento para que la gente vea a Cristo. Puesto de pie. Señor, en un mundo tan perverso, tan maligno como en el que nos ha tocado vivir y enfrentar, la gente necesita a Cristo. Que la obra de tu Espíritu Santo en nosotros sea real, de tal forma que exaltemos y elevemos a Cristo en nuestras vidas. Como aquel día cuando Juan vio descender al Hijo de Dios y dijo: conviene que yo mengüe para que Cristo crezca. No tenemos nada de qué jactarnos, Señor. Nos ha salvado. No tengo nada por qué elevarme, no tengo nada por qué sentirme majestuoso, glorioso. Nuestro lugar es humillarnos delante de ti, porque donde hay hombres menguados siempre habrá un Cristo exaltado. Pero donde el hombre se ha elevado, entonces Cristo ha sido menoscabado, Cristo ha sido desplazado, tu escritura ha sido desplazada, la verdad de Dios ha sido desplazada. El mundo es amado y el amor que se comparten unos a otros en ese lugar jamás es un amor bíblico, es un amor idólatra, buscando algo, buscando ser algo, buscando alcanzar algo. Señor, ayúdanos a que verdaderamente tu Espíritu Santo nos domine, a que tengamos más de tu Espíritu en nuestras vidas para rechazar lo que no proviene de ti.
cuando me enfrento a un pasaje como estos de las Escrituras, no puedo sino estar agradecido con Dios por la iluminación de su Espíritu, porque el Espíritu nos fue dado, hermanos, para convencernos, para guiarnos a toda verdad. Entonces yo quisiera que dediques unos momentos ahí donde tú estás para exaltar al Padre por su gran obra, para exaltar al Hijo por su gran obra y para agradecer al Espíritu Santo que Él nos está convenciendo, que Él nos está ministrando. Allí donde tú estás, levanta tus manos un momentito y adoremos. Preciosa Trinidad, bendita Trinidad, hermosa manera en la que el Padre diseñó este plan, en el cual envió a su Hijo para darnos vida juntamente con Él, cuando no lo merecíamos. Cuando no merecíamos tu obra en nuestras vidas, te acercaste a nosotros. Antes de que yo te amara, tú me amaste a mí. Y no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste a tu Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos lo que mismo Jesús dijo en el Evangelio. Gracias, Espíritu Santo. No logramos entender cómo es que siendo Dios mismo actúas detrás de la escena para exaltar a Jesús. No logramos entender cómo siendo Dios mismo exaltas y glorificas en todo momento al Hijo de Dios. Pero estamos agradecidos por eso. Espíritu Santo, gracias. Gracias por convencernos de la verdad. Cuando leo este pasaje, Señor, no puedo sino quebrantarme, sino llorar por ver la condición de tu iglesia en tantos lugares donde tu palabra está en declive, donde la persona de Cristo está siendo menoscabada, Señor. Y yo tengo que reconocer, Señor, que allí hay gente, ciertamente hay gente que no te ama, que está allí por la comodidad, que está allí por lo que se le ha ofrecido, pero hay otra gente, Señor, que está ahí buscando la verdad. Y por eso, Señor, es que esta mañana yo te pido que les encuentres, yo te pido que les halles, que ellos puedan correr a la Biblia y puedan derribar todo argumento humano frente a la verdad. Espíritu Santo, convénceles de toda maldad, de toda perversidad. Anímales y aliéntales a venir postrados y humillados a los pies del Calvario. Te exaltamos, Cristo. Te exaltamos, Cristo. Te damos gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por hablarnos. Gracias por presentar a nuestras vidas tu verdad. Gracias por no ocultarnos tu verdad. Muchos falsos profetas se levantarán y estarán en el mundo, pero mayor es el Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas, que el Espíritu de la